Lluviosa después de la tormenta de ayer, o sea que desgraciadamente inundadas las calles. Yo creo que mucha gente no ha venido por eso, pero bueno, es una tarde muy agradable. Aquí tenemos un gran amigo que Eduardo va a presentarlo. Yo quiero hablar de NACAE. Todos ustedes saben lo que es NACAE, la Asociación Nacional de Cuban American Educators, educadores cubanoamericanos, cuya misión es la de preservar el patrimonio cultural nuestro, y a este fin tenemos todos los meses eventos como este. Hacemos presentaciones de libros o hacemos actividades culturales, de música, etc. También tenemos una beca que otorgamos a un niño o una niña que haya terminado sus estudios superiores y quiera seguir en la universidad, y la beca es en honor de Fernández de la Torriente, Gastón Fernández de la Torriente. Tenemos también el premio del educador del año, que este año va a ser el día 2 de diciembre, perdón, un homenaje póstumo a Carlos Alberto Montaner en el Big Five a la 1 de la tarde, o sea que están todos invitados, y si alguno no ha pagado la cuota y quieren ir, por favor, diríjanse a Eduardo. Así que bueno, sin mucho más, Eduardo Zayas Bazán va a hacer la presentación. Gracias, Lourdes. Como tesorero, yo soy el que recibo el dinero, así que no se olviden de eso, que es importante, porque de esa manera funcionamos nosotros aquí. La beca que hacemos nosotros, que damos todos los años, es una beca de $2,000 para un estudiante que quiera ir a proseguir sus estudios universitarios, siempre con español. Tiene que ser cubano, esa es una de las características, o cubano-americano, hijo de cubano. Me da muchísimo placer presentar hoy a mi amigo José Hasél. El doctor José Hasél nació en La Habana, Cuba, en 1948 y salió de Cuba en 1961 a los 13 años. Era un verdadero niño en la Operación Pedro Pan, la mayor operación de éxodo de niños no acompañados en la historia del hemisferio occidental. En la actualidad ostenta títulos de maestría en administración de empresas y doctorado, un PhD, en relaciones internacionales de la Universidad de Miami. En los años 2012 y 2015 testificó ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la política y la seguridad nacional de los Estados Unidos con relación a Cuba. Ha dictado muchas conferencias sobre estos temas y otros relacionados con Cuba en los medios nacionales e internacionales. Fue profesor adjunto de negocios internacionales en la Escuela de Administración de Empresas e investigador en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. El doctor Hasél es autor de los siguientes libros: Mañana en Cuba, The Legacy of Castroism and Transitional Challenges for Cuba, del año 2010, Pedazos y Vacíos, del 2014, Liberty for Beginnings, 88 Essays on Freedom, del año 2018, y su versión en español, Libertad para Novatos, 80 años sobre la libertad, también publicado en el año 2018. Su último libro, On Freedom, 100 Essays, recientemente publicado en el año 2022. Y sin más, dejo la palabra a mi amigo José Hasél.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, compartir con nosotros y por esta invitación de Eduardo y de la Brigada. Me complace mucho poder compartir con ustedes en esta tarde de hoy. ¿No? ¿Se oye ahora mejor? Sí, ok, gracias. Yo titulé esta charla ¿Para qué sirve el gobierno? Con alguna malicia, consciente de que algunos de nosotros contestaremos a esa pregunta que no sirve para nada, ¿no? Pero vamos a ser un poquitico más serios en el análisis, pero siempre manteniendo en mente eso de ¿para qué sirve el gobierno? Es una pregunta a la cual respondemos típicamente de acuerdo a nuestras afiliaciones políticas, ya sea como republicanos, demócratas, libertarios y demás. Cada partido político ofrece una respuesta diferente a la pregunta. De hecho, un tema fundamental en filosofía política gira en torno a cuál es o cuál debería ser la relación adecuada del Estado con el individuo. Esa es parte de lo que es el estudio de ciencias sociales en filosofía. ¿Cuál debe ser esa relación? Es decir, ¿cuál debe ser el papel del gobierno en nuestras vidas? Los liberales clásicos sostenemos la superioridad moral de la libertad personal y una preferencia por su ingrediente principal, que es el gobierno limitado. Por cierto, yo creo que es importante hacer una aclaración. El liberalismo al que yo me refiero en esta charla no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo norteamericano de hoy en día. Eso es un tema aparte, pero el liberalismo norteamericano es una cosa totalmente o casi opuesta a lo que es el liberalismo clásico al que yo me refiero. Para algunas personas el gobierno debe desempeñar un papel amplio y activo en nuestras vidas y utilizar, según estas personas, el poder coercitivo del gobierno para ayudar a los pobres, a los ancianos, a proporcionar asistencia médica, educación y mucho más. Los libertarios no dudamos de esas necesidades, pero abogamos porque las soluciones sean soluciones que no limiten nuestras libertades. Por ejemplo, yo soy fanático de la educación, pero eso no implica que el gobierno deba impartir directamente la educación utilizando escuelas gubernamentales. A mí esa idea de escuelas gubernamentales me preocupa bastante, ¿no? El gobierno puede facilitar el financiamiento de la educación con un sistema de voucher y permitirle a las personas que elijan independientemente a qué escuelas mandar a sus hijos. Es decir, que no tiene que ser directamente por el gobierno. A este respecto hay dos temas importantes que para mí son algo que debemos pensar seriamente. Primero, ¿tiene el gobierno la facultad constitucional para llevar a cabo estas actividades? Y yo creo que la respuesta es que en la mayoría de los casos no. Y segundo, ¿tiene el gobierno los fondos para pagar estas actividades? Para los liberales, el papel del gobierno debe estar anclado en ese concepto que tenían los padres fundadores de un gobierno limitado a proteger exclusivamente nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Sobre lo que es el gasto del gobierno en programas de bienestar y demás, los padres fundadores fueron explícitos. Voy a citar algunos de ellos. James Madison, padre de la Constitución, señaló, cito, la caridad no forma parte del deber legislativo del gobierno. Jefferson, que estuvo totalmente de acuerdo, señalando que el Congreso no tiene poderes ilimitados para proporcionar el bienestar general, sino solamente aquellos específicamente enumerados. Franklin advirtió: cuando el pueblo descubra que puede votar para regalarse dinero, eso anunciaría el fin de la República. Y Thomas Paine afirmó: el gobierno, incluso en su mejor estado, no es más que un mal necesario.
en su peor estado es un mal intolerable. Así que sigamos con la pregunta, ¿para qué sirve el gobierno? Si el verdadero propósito del gobierno es promover y defender nuestra libertad, francamente hemos perdido el rumbo. El concepto de gobierno de los fundadores era de un gobierno limitado que dejaba a los ciudadanos libres para perseguir su idea de la felicidad sin interferencia del Estado. Ese es el concepto del liberalismo clásico. Sin embargo, en la sociedad contemporánea hemos redefinido el propósito del gobierno para incluir la provisión de múltiples servicios y mucho más. Hoy en día no entendemos la realidad que un aumento de gobierno implica disminución de nuestra libertad. Quiero ser claro, cualquier aumento de gobierno, aún el más necesario, la defensa nacional, necesariamente implica una reducción de nuestra libertad. Cualquier cosa que le pedimos al gobierno, por definición, implica una reducción de libertad, porque de alguna manera o de otra el gobierno va a tener que gravarnos con impuestos o algo. Y esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿De dónde viene la libertad? Una respuesta fácil, un poco vaga, es que las libertades provienen de Dios. Pero es una respuesta que no satisface, porque lleva a otras preguntas de por qué entonces un Dios amoroso ha permitido que no florezca la libertad a través del mundo. Una encuesta reciente de Freedom House estableció que mundialmente solo el 29% de la población del planeta se puede decir que vive en libertad. La libertad tampoco viene del gobierno. El gobierno es necesario, hay que tener un gobierno para poder cumplir las leyes, por lo tanto, la libertad debe surgir del equilibrio del poder entre el gobierno y la sociedad. La libertad está íntimamente asociada a nuestra noción de derechos, y la libertad necesita de una sociedad civil organizada en torno a la idea de los derechos individuales. Este es un punto que me parece que es importante cuando pensamos en una Cuba del futuro. Voy a repetirlo. Que la libertad necesita de una sociedad civil organizada en torno a la idea de los derechos individuales. Es decir, la libertad emana de nosotros, y este es otro principio fundamental del pensamiento liberal clásico. Y aquí quiero hacer un paréntesis para presentar una curiosidad lingüística que quizás pueda tener implicaciones para explicar por qué el liberalismo nunca ha tenido gran aceptación en América Latina. Fundamentalmente en nuestra América siempre hemos preferido gobiernos grandes, gobiernos de hombres fuertes y demás, pero lo que es el liberalismo clásico, ese gobierno limitado y demás, nunca ha tenido gran aceptación en nuestro continente. Cuando preguntamos cuál es la palabra en español para freedom, cuál es la traducción de freedom, la respuesta inevitable es libertad, no hay otra. Pero libertad técnicamente es la traducción para liberty. De hecho, no existe una palabra específica en español para freedom. Para muchos de nosotros las palabras son sinónimos, ¿no? Sin embargo, cientistas políticos y filósofos ofrecen diferentes connotaciones para estos términos de freedom y liberty. La libertad se puede definir sencillamente como la capacidad de actuar sin restricciones. Libertad, en el sentido de freedom, se relaciona pero no es idéntica al concepto de libertad que es liberty. Desafortunadamente, como comenté, en español solo contamos con una palabra para ambos conceptos. Ser libre es decidir por uno mismo, tener libertad es ser liberado de algo. Técnicamente, freedom es un concepto más general y personal y que puede definirse como el poder o el derecho a actuar o a hablar o a pensar como uno quiera. En contraste, liberty se entiende más como la conexión del individuo con el Estado. Es una conexión colectiva más que personal.
Es decir, demandamos libertad para poder ejercer nuestras libertades. Y sin ningún fundamento académico ni nada por el estilo, aquí les presento una extraña teoría psicolingüística, al efecto de que quizás el hecho de que no exista la palabra específica en español para freedom contribuya al entendimiento tan restringido, tan limitado de las libertades individuales en las naciones de habla hispana. Tal vez defender el liberalismo clásico, como hago yo y otros en nuestra cultura hispana, sea una causa perdida. Pero eso me recuerda una bella anécdota de Jorge Luis Borges, que fue uno de los pocos defensores del liberalismo en América Latina. Nuestro Carlos Alberto Montaner, por supuesto, fue otro importante defensor. Pero cuentan que ya anciano y ciego, Borges fue invitado a dictar una conferencia sobre el liberalismo en la Universidad de San Marcos de Lima. Ya en el salón de conferencias, Borges fue acosado por los estudiantes progresistas, protestando allí por su presencia y molestándolo y demás. Cuando ya los insolentes, cansados de insultarnos, finalmente hicieron silencio, uno de los estudiantes se acercó a Borges y le preguntó: «Señor Borges, ¿cómo es posible que un hombre tan culto e inteligente como usted se empeñe en oponerse al curso de la historia?» Borges tranquilamente le respondió: «Oiga, joven, ¿no sabe usted que los caballeros tan solo defendemos causas perdidas?» Muchas gracias. Quería hacerlo corto para dejar la oportunidad de que hagan preguntas sobre lo que es el liberalismo y demás. Así que estoy a su disposición para cualquier pregunta. Ese es un tema muy interesante, extremadamente interesante, porque la libertad es fundamental y derecho. Pero por otra parte, cuando lo presentamos con el derecho al respeto ajeno, muchas veces hay gente que enarbola la cosa de libertad. Yo tengo derecho a hacer esto porque soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana, pero siempre entregar un límite en el derecho ajeno. No puede tener la libertad de infringir en mi derecho. Y ese es el conflicto quizás que hay en el concepto. Puede ser, yo lo veo más como los liberales buscamos un gobierno ínfimo, un gobierno extremadamente limitado, que no se preocupe de más nada que proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Es decir, este concepto de un gobierno amplio que provee todo tipo de servicios y demás es totalmente ajeno a ese pensamiento del liberalismo clásico. Por eso yo diría que en América Latina, donde tenemos esa idea de un gobierno amplio, el liberalismo no ha tenido nunca éxito. Pero precisamente por eso es necesario el gobierno, para establecer, para limitar entre la libertad y el derecho al respeto ajeno. En otras palabras, si no hay orden, si no hay un gobierno, digo, como interpreto yo sé que yo soy también propulsor de que haya un gobierno limitado, pero si no hay un orden, no hay paz, porque si mi vecino me quiere echar mano, ¿sabes? Si no hay unas reglas que me protejan por un gobierno establecido y hacer unas reglas que haya, o una ley o lo que sea, entonces vamos a estar en conflicto. No, lo podemos ver como una línea, ¿no? A un extremo está el anarquismo. Yo estoy muy cerquita del anarquismo, no estoy ahí todavía, pero estoy bastante cerca del anarquismo, ¿no? Y al otro extremo tenemos el comunismo, un gobierno totalmente amplio. Así que dentro de esa línea está el socialdemócrata, las versiones socialistas y todo lo demás. Pero es pensar claramente y estar claro, porque dice que sí hace falta algún tipo de gobierno, pero el punto para mí más importante es estar consciente que cualquier función que le pidamos al gobierno, cualquiera, necesariamente la tenemos que pagar con nuestra libertad. Entonces, yo saco la cuenta de que yo no quiero perder mucha libertad. Quiero perder un poquito si es necesario, pero no quiero perder mucha libertad. Sin embargo, vemos que las personas están dispuestas a perder su libertad. Por ejemplo, ¿qué cosas básicas
tú dirías que el gobierno debe de hacer para garantizar el bienestar de la sociedad? No muchas. Yo creo que proteger nuestras vidas, proteger nuestra libertad, es decir, dejarnos desarrollar. Si el gobierno, como comenté, va a proporcionar educación, que yo creo que sí, debiera ser con mucho cuidado, que no fuera con escuelas del gobierno, que el gobierno pudiera facilitar que las personas tengan una educación, pero no necesariamente a través de escuelas gubernamentales. Es decir, que desde el punto de vista liberal clásico, las funciones del gobierno son relativamente pocas. Permitir que haya una competencia libre, asegurarnos de que no hagan trampas, ese tipo de cosas. Pero simplemente dejar que la sociedad se desarrolle por sí mismo. Y la policía, por ejemplo, las Fuerzas Armadas... Bueno, la seguridad es importante, obviamente. Algunos de esos servicios pueden ser privados. La policía puede ser un servicio privado. Durante unos años nosotros vivimos en la ciudad de Weston, al principio cuando se creó Weston, y no teníamos un servicio de policía, teníamos un servicio privado dentro de la ciudad. Es decir, que hay otras posibilidades, pero yo no soy extremista. Yo no quiero ir al extremo de simplemente limitar en todo lo posible el tamaño del gobierno. Algunas funciones del gobierno obviamente son necesarias: la seguridad nacional, la seguridad pública, pero no mucho más. Sí, diga. Señora primero. ¿Yo? Sí. Cuando tú dices gobierno, tú estás hablando de una posición en donde diferentes candidatos presentan sus ideas y un pueblo democráticamente elige quién va a ser el gobernante que va a llevar a una población, a un país o a una comunidad a estar protegido por ese gobierno que ha sido electo por los democráticamente. Entonces, el sistema que tú abogas o que tú recomiendas o que tú piensas que sería lo ideal sería un sistema democrático. Sí, cómo elegir los dirigentes no tiene nada que ver. Simplemente que una vez que elegimos a los dirigentes, esos dirigentes, francamente, hagan lo menos posible. E interfieran lo menos posible con nuestras vidas. Por eso ellos tienen que presentar una plataforma en donde ellos explican cuáles son los límites en lo que ellos están dispuestos a funcionar. Sí. Basado en la educación, cuando el pueblo va a las urnas a elegir a sus representantes, si no tienen un concepto filosófico como el que tú acabas de presentar, no tienen una base para decidir qué es lo mejor, ni individual, ni a nivel comunitario, ni a nivel nacional. Entonces la parte educativa que tú crees que el gobierno debe facilitar debe ser suficientemente profunda y suficientemente explícita para enseñarle a la población cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son moralmente que Precisamente por eso yo hago el argumento de que el liberalismo clásico es fundamentalmente una causa perdida, porque no tenemos nada que ofrecer. Es decir, el liberal lo único que le va a ofrecer al pueblo es: no voy a hacer nada. Es decir, que al no tener la oportunidad de repartir beneficios, el liberalismo clásico es una causa perdida desde ese punto de vista, porque le estamos diciendo al pueblo que si nos eligen no vamos a hacer nada. ¿Sí? ¿Será que el exceso de programas sociales que tienen los gobiernos hoy en día, puede ser que eso sea lo que tratas tú, que no debe haber ese exceso de programas sociales de resolver el problema de las personas sin que las personas pues pongan de su parte? No solo que no debe hacerlo, y que no es posible, yo creo, darle marcha atrás a ese proceso. O sea que ahí hay que tener un balance, porque si se les da todo lo que, o sea,
No sé, me parece. Sí, no, es limitar al mínimo las funciones del gobierno y permitir que la sociedad se desarrolle por sus propios méritos, y si es necesario que el gobierno haga algunas funciones, buscar la manera de que esas funciones nos quiten lo mínimo de libertad posible, como en el caso de la educación. Caballero. Volviendo al tema, ¿es una utopía o hay alguna sociedad entonces que exista, que se aproxime al liberalismo que estamos hablando, que usted está hablando? ¿Hay alguna sociedad? Para poder entender quizás cuál es el... Ha habido intentos. Yo no creo que podamos decir que exista hoy una sociedad liberal clásica. Pero yo no lo definiría como algo necesariamente utópico. Yo desde un punto de vista práctico, lo miraría como estar consciente de la realidad esa que yo hago énfasis, que cualquier función que le pidamos al gobierno nos quita libertad, y por lo tanto tratar de no pedirle mucho al gobierno y llevar la sociedad a un gobierno lo más pequeño posible. Pero de la manera que se han desarrollado los tiempos y demás, yo eso lo veo como algo muy difícil hoy en día. Yo en algún momento, en conversaciones con Carlos Alberto Montaner y demás, soñamos que quizás en una Cuba del futuro sería posible algo así, pero simplemente no. En nuestra manera de pensar de América Latina tenemos ese concepto de que el gobierno es un gobierno grande, que debe proveer todas estas cosas, que debe hacer esto, que debe hacer lo otro. No tenemos ese concepto que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos, y Estados Unidos se ha alejado mucho de ese concepto del gobierno limitado. Hoy en día no podemos decir que hay un gobierno limitado. Tú hablabas de dónde venía la libertad y que algunos podían pensar que venía de Dios, pero cómo es que Dios permitía ciertas cosas. Pero yo lo que pienso es, si nos da la libertad, entonces somos nosotros los que creamos los problemas en el mundo, no tiene culpa Dios de eso. Cierto, podemos hacer ese argumento sin duda, totalmente de acuerdo. Caballero, usted estaba... No, yo una de las cosas que me llamó la atención fue que usted mencionó, a lo mejor lo entendí mal, pero usted mencionó que el gobierno no tenía que estar involucrado, por ejemplo, en la educación del pueblo. Directamente. Ahí, en cierta forma, me gustaría, en cierta forma, a lo mejor discrepar con usted. Considero que el gobierno, pues una de las responsabilidades, cuando los padres de este país, o de Cuba, o cuando se inició el país, dieron por sentado que todo el mundo. Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde el analfabetismo es rampante, prevalece hoy. Y eso es lo que me extraña a mí, eso es lo que me gustaría ver más en un gobierno. Sin duda. Tomar clases de educación cívica, porque, por ejemplo, lo estamos viviendo en este país, hay una falta de conocimiento sobre la historia de este país. Yo estuve en el ejército americano por 7 años, y el analfabetismo de mis compañeros dentro del grupo era increíble. A eso es lo que voy, y es por falta de tener el gobierno diciéndole, oye, tienes que hacer esto, tienes, educacionalmente hablando. Bueno, siempre pensamos que el gobierno nos va a instigar cosas malas. Bueno, no, pero no necesariamente. Como yo comenté, yo soy un fanático de la educación. Yo he empujado a mis hijos y a mis nietos y a todos. El problema que yo tengo no es con la educación, es con la educación siendo impartida por escuelas controladas por el gobierno, que existe la posibilidad
de que impartan ideología y demás. Pero el gobierno puede y debe asegurarse de que todo el mundo tenga las posibilidades. Con un voucher, por ejemplo. Hay sistemas de voucher que le dan a los padres el poder económico para que ellos elijan. ¿Cómo hacen esos padres para pedir un voucher? Porque esos Bueno. padres que... Bueno, no es que existan hoy en día. Mi argumento es que debe... Sí, pero no como... Hoy le explico a alguien que vive en un... Le voy a explicar una cosa. Mi punto es que el gobierno puede asegurarse de alguna manera, que las familias tengan el poder adquisitivo, los recursos económicos para comprar la educación que ellos quieran para sus hijos, a través de voucher, a través de otras metodologías. Pero mi objeción es a impartirla con escuelas gubernamentales. Ahí es donde yo tengo un problema. La preocupación entonces es la influencia del gobierno en adoctrinar La posibilidad que existe siempre. Exacto. La posibilidad que existe de que a través de escuelas controladas por un gobierno determinado, ese gobierno decida transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus ideologías y más nada que eso. Kiko. La Constitución de los Estados Unidos está basada en los principios liberales de los padres fundadores, ¿sí o no? Correcto. ¿Cómo es? De John Locke, del cual los padres fundadores ¿Cómo es copiaron. que los gobiernos de Estados Unidos paulatinamente se han ido alejando de eso y asumiendo cada vez más funciones? Son violaciones pequeñas y sucesivas de la Constitución. Absolutamente, absolutamente. Por lo menos en principio de la Constitución. Y en muchos casos en realidad. Pero es la tentación política de poder repartir golosinas para ser electo, ¿no? Es decir, que esa es parte del sistema político que nos ha... ¿No estaría precisamente legalmente tratar de ir revocando todo eso? Yo estaría totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacerlo? No es tan fácil. No es tan fácil. Una vez que se reparten las golosinas, yo creo que recogerlas es muy difícil. Es muy difícil. María. No, aquí la conversación es fascinante, ¿no? En realidad lo que tengo son comentarios, no soy experta en el tema. Primer comentario es un Locke, cómo influye él en los padres fundadores. La ética protestante, tan distinta a la conquista de Latinoamérica, quizás eso tiene una visión del Estado y del gobierno tan distinta. Totalmente. En el continente, ¿no? Siempre es una pregunta que yo me hago, ¿por qué en Latinoamérica prácticamente no hay partidos que propician el liberalismo clásico, ¿no? No, tenemos quizás yo he escrito algunos artículos sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué el norte se desarrolló como se desarrolló y el sur no se desarrolló como no se desarrolló, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Los peregrinos llegaron a los Estados Unidos y llegaron con sus herramientas, con sus tecnologías, para quedarse y para trabajar y quedarse. Los españoles llegaron a América Latina con sus armas para robarse y regresar a España. Es decir, que la colonización fue dos tipos diferentes. En la iglesia protestante, ser rico es bueno. Es bueno hacerse rico. Dentro de los conceptos de la iglesia católica, ser rico te hace muy difícil entrar en el reino de los cielos, ¿no? Es decir, que también ese es otro de los factores, la religión. Otras personas hablan del clima, que los climas fríos conducen más al desarrollo que los climas más cálidos y demás. Podemos escoger de una lista larga de razones por qué el norte y el sur se han desarrollado
definitivamente. Yo creo que esas son algunas de las más importantes. Y el otro comentario es que, mirando cómo tú dices que hay un crescendo, ¿no? Vamos en dirección a que el gobierno reparte más, pero hay algunos ejemplos históricos, incluso en Latinoamérica, como el caso de Chile después de Pinochet, y la Concertación adopta el modelo Pinochet, que es un modelo más bien de liberalismo clásico, ¿no? Exacto. Que bueno, que ya después eso se pervirtió. Sí. Pero tenemos aquí el ejemplo de la revolución de Reagan, Thatcher en Gran Bretaña, y el caso de Suecia, que no lo conozco tan de lleno, pero es bastante interesante. Un país que iba hacia el socialismo y hace una recogida atrás. O sea que no necesariamente estamos totalmente perdidos en ese sentido. A veces las sociedades entienden que se les va la mano y que en realidad este modelo socialista lo que es distribuye más pobreza, no riqueza. Sí, que tenemos que ser positivos y pensar que es posible algún tipo de rectificación política. Pero a mí se me hace difícil verla como algo serio y permanente. Sí puede venir un presidente como Reagan, como Margaret Thatcher, que insistan de alguna manera o de otra, pero se les hace muy difícil. Se les hace muy difícil porque tratar de disminuir el tamaño del gobierno es prácticamente imposible. Quizás lo mejor que podamos esperar es tratar de que no siga creciendo más. Pero llevarlo a ese pensamiento liberal clásico de un gobierno que no se ocupe de... Tú no puedes hablar en Estados Unidos, es imposible hablar de que no haya Medicare o Medicare, por ejemplo. Eso sería totalmente imposible. ¿Quién se atrevería? Security es otra cosa. Otra cosa. No, exacto. Todos esos programas sociales son imposibles de buscar la manera de llevarlo. Y el tema no se trata, cuando yo hago la pregunta de ¿para qué sirve el gobierno? La hago con esa maldad de que pensemos de verdad, ¿para qué sirve el gobierno? ¿Cuál es el propósito del gobierno? Y el propósito del gobierno no es necesariamente estos programas sociales. El propósito del gobierno es defender nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Punto. Le hemos añadido otras actividades que no son efectivamente parte del gobierno. Y en América Latina ni hablar. Ni hablar. Entonces, ¿pensando o preguntando? ¿Tú crees que Milei tenga algún chance en Argentina? Eso es lo que está planteando Milei. Sí, él para atrás se pinta de libertario y demás. Bueno. En un país como Argentina lo veo tan difícil. No, es imposible. Imposible, porque Argentina es un país que siempre ha buscado para el otro lado. 12 millones de argentinos trabajan. Es increíble. ¿No? Es increíble, Más o menos la cifra anda por ahí. sí. El resto tiene 1, 2 o 3 planes del gobierno, míseros, que los mantiene ahí en la dependencia para que lo lleven a militar, pero no trabajan. Como comentó María, el único ejemplo así en América Latina fue los Chicago Boys que trajo Pinochet, en Chile, que estudiaron con Milton Friedman de la Universidad de Chicago y llegaron. Por cierto, que yo no sé si ustedes recuerdan, pero en Chile se hicieron cosas fascinantes. Pinochet puso a esos muchachos en televisión dándole clases al pueblo de free market, de mercados libres y demás, tratando de educar al pueblo. Desafortunadamente. Sí, por un tiempo funcionó. Pero, y los Chicago Boys yo creo que tienen gran mérito de eso, pero bueno, eso, fuera de eso no veo otra. Argentina inicialmente fue bastante un sistema liberal. ¿Argentina? Un progreso tremendo. Bueno, sí, antes. En el siglo XIX. Sí. Hasta los años 20.
Sí. Antes de Perón. Antes de Perón, exacto, antes de Perón. Después ya... Y ese comentario que yo hice y lo hice pensando en Cuba, hice el comentario de que la libertad requiere una sociedad civil comprometida con los derechos individuales de las personas. Y yo no creo que en América Latina hay una sociedad civil comprometida con los derechos individuales de las personas, comprometidas con otras cosas, pero con los derechos individuales de la persona no lo veo. Y en Cuba en un futuro no veo una sociedad civil que piense de esa manera, con ese énfasis en los derechos individuales de las personas. Por eso los cambios van a ser difíciles, no va a ser nada fácil. Comentaba con alguien que quizás 2 generaciones, ¿no? Después de oírte de todas tus definiciones, mi conclusión es que el liberalismo clásico es una utopía. Eso no existe en ninguna parte en el mundo, ni va a existir. Es una utopía, es un sueño dulce, agradable, pero es una utopía. Bueno, yo no diría que es una utopía si lo vemos desde el punto de vista que es la idea de que el gobierno debe ser pequeño y limitado. Ese es el liberalismo, la idea de que el gobierno debe ser pequeño y limitado. Y nunca vamos a poder llegar al punto que yo quisiera. Esa parte sí nunca vamos a llegar. Pero perseguir la idea de que debemos limitar el gobierno, yo creo que no es una utopía de por sí. Quizás se convierta en algún momento, pero todavía yo creo que tenemos alguna esperanza de poder limitar al gobierno. Ahora, yo quisiera también comentar que para que se produzca ese tipo de sociedad, también influyen los factores geográficos. No es lo mismo un país como este, que es un continente, que puede haber un país pequeño donde sí haya más posibilidad de crear esa sociedad. Pero aquí es una diversidad tan enorme que es casi imposible. Yo no sé, yo no estoy seguro que yo le asignaría tanta importancia al tamaño, pero no he pensado el punto lo suficiente para poderle contestar, pero no sé, yo creo que aunque sea pequeño siempre va a haber diversidad de ideas, ¿no? Entre 2 cubanos siempre puede haber una bronca sin duda ninguna, no, eso no es eso. Hablando ahora de los Estados Unidos y del Partido Demócrata y el Partido Republicano, yo quisiera que nos dieras tu visión de qué es para ti el Partido Demócrata en estos momentos y qué es el Partido Republicano y qué piensas de la facción del Partido Republicano que firmemente cree en que el gobierno es demasiado grande y que hay que reducir el gobierno, porque eso es liberalismo puro. Eso es lo que muchos de nosotros pensamos debiera ocurrir. ¿Hasta qué punto sería factible convencer a la mayoría de la población de los beneficios del liberalismo? Prácticamente imposible. En las elecciones, no en estas últimas elecciones, sino creo que fueron las anteriores, yo siempre estoy registrado como republicano y siempre he votado republicano toda mi vida, pero en esas elecciones voté libertario. Voté por el Partido Libertario, pensando que tenía alguna posibilidad de obtener quizás, no sé, un 5% o 6% de los votos. Sin embargo, ni eso, una fracción. El Partido Libertario nunca ha tenido ningún impacto en la política norteamericana. Dentro de los 2 partidos, obviamente el Partido Demócrata es un partido que insiste en un gobierno grande, en un gobierno amplio, buscando desde su punto de vista ayudar a la población y demás. El Partido Republicano históricamente
y teóricamente ha buscado un gobierno más pequeño, ¿no? Por eso yo me acerco más ahí, aunque en realidad no ha actuado necesariamente como debiera haber actuado, ¿no? Yo no veo un camino hacia ese tipo de liberalismo clásico. Quizás si insistiéramos en que tenemos que pagar por los gastos, es decir, si insistiéramos que, bueno, si va a haber un déficit de presupuesto de X número de billones de dólares, hay que aumentarle los taxes. Y entonces todos tuviéramos y lo viéramos, entonces quizás pudiera venir un cambio político. Pero desafortunadamente los dos partidos no hacen eso y simplemente añaden a la deuda. Y la deuda sigue creciendo y sigue. Es decir, que no nos están obligando a pagar como debiera ser. Si estuviéramos obligados a pagar por los gastos, la cosa sería diferente. Pero no nos excusan de ese pago y no lo vemos. Y el pueblo, ese es el problema, que el pueblo le pide servicios al gobierno. Y más servicios. Y yo estoy a cada rato en una reunión, en la barbería, y las conversaciones son: ¿por qué el gobierno no hace esto? ¿Por qué el gobierno no hace lo otro? Yo lo oigo constantemente y me gusta, bueno, ¿por qué no lo haces tú? No, pero siempre pensamos de esa manera: ¿por qué el gobierno no hace esto? Nos hemos acostumbrado y nos hemos apartado mucho del concepto de los padres fundadores. Quizás, ya te digo, si tuviéramos que pagarlo directamente, tal vez, pero no lo veo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tipo de pensamiento bastante controversial, de querer un gobierno muy limitado, pero es parte del pensamiento clásico, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, terminamos entonces la parte formal, pero todavía tenemos ahí vinos y cositas para picar, así es que bienvenidos de proseguir.